Tenemos una nota, ¿no? Sí, Ya estamos en sí. comunicación con Amado Vudú. Buenos días, Amado. Hola Roberto, buen día, ¿cómo están? Hola Ari. Hola, Amado, ¿cómo estás? Bueno, estamos todos preocupados por vos, Amado, la verdad. Bueno, pero digamos que yo en algún sentido soy una anécdota, porque acá lo que hay que estar preocupado es por lo que está pasando con el sistema persecutorio en el cual se ha convertido el Poder Judicial, donde la principal perseguida es la vicepresidenta de la Nación, así que imagínate la envergadura de ese poder persecutorio, ¿no? Entonces, esta cuestión, yo creo que, de verdad, que es, en el fondo, está bien, es un acto de crueldad. Viste que de golpe el Poder Judicial, ¿cómo trabaja, no? Porque el 30 a las 9 de la noche estaba trabajando, así que es un orgullo como argentinos tener servidores públicos que trabajen tanto. Pero, claro, al mismo tiempo vos te das cuenta que el asesinato de Florian Avellaneda duerme en la corte desde 2013. Entonces parece que el trabajo es bastante selectivo. Sí. ¿Vos tenías la expectativa que con el cambio de gobierno y ya a un año en el poder esto hubiera cambiado? Sin duda. Sin duda, porque es muy grave lo que está pasando. La democracia, para mí, está muy degradada cuando... vos fíjate que todas las decisiones del Congreso, la respuesta de la oposición es: lo vamos a judicializar. Se trate de los fondos que la ciudad le había arrebatado a todo el país, se trate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se trate de la fórmula jubilatoria. Se termina de votar y dicen: lo vamos a judicializar. Entonces está claro que ahí hay un contrapoder popular que, lejos de ser un balance, es una herramienta de los más poderosos de la Argentina. Me parece que el discurso de Máximo Kirchner en este sentido fue muy claro en el cierre del tema de la movilidad jubilatoria, que para mí realmente es una medida muy importante, y me empecé a acordar del 2008, ¿no? Donde personajes como Gerardo Morales o Sanz o los del PRO decían que la fórmula no iba a funcionar, y vimos lo que pasó, ¿no? Durante todos esos años, desde 2008 hasta el 2016 inclusive, las jubilaciones crecieron un 26% por encima de la inflación. Entonces, no hay ninguna razón que discutir, porque lo único que quieren es destruir, como bien explicabas vos recién con este tema de los contagios. Amado, siempre que hablamos de tu caso, lo unimos a tu gestión de gobierno y a lo que cuenta la propia Cristina, sinceramente, que dice que la estatización de las AFJP fue la decisión más importante de su primera gestión, en lo político, en lo económico, en lo simbólico. Viendo todo lo que te pasó después, ¿harías las cosas de otra manera? ¿Te arrepentís de algo? De ninguna manera. No, al contrario. Todo esto da más certeza de que nosotros llevamos adelante políticas que había que llevar adelante, y que fueron un gran avance, y que mucho más, hay que profundizar en ese sentido. Me parece que la intervención de Cristina el otro día en La Plata lo marca con claridad, ¿no? Y las cartas que ella venía diciendo, porque acá no hay muchas cuestiones que arreglar en una discusión. Acá hay una pelea de intereses que los poderosos la convierten en una guerra de intereses, y que si no los enfrentás, no es que quedás en el mismo lugar. El pueblo en cada paso va quedando más atrás. El que mejor lo expresó fue Warren Buffett, el financista norteamericano, que dijo: ¿cómo van a hablar de que se terminó la lucha de clases? La lucha de clases está más vigente que nunca y vamos ganando por goleada. Él no usó la expresión goleada porque no es el fútbol un deporte popular en los Estados Unidos, pero el sentido de lo que dijo era ese, ¿no? Sí, sí. No entender, porque justo estaba releyendo unas cuestiones de Cook y hacía referencia a esto en el año 59, que pretender arreglar la lucha de clases mediante conversaciones amables es como creer en la magia negra, en la expresión que usaba John William Cook.
Y bueno, me parece que esta es una cuestión que hay que ir resolviendo y esperemos que se le ponga a prueba, porque es una cuestión política, no tiene nada. Cuando vos, bueno, yo como soy lector de Ariel y Jalad, me entero de muchas cosas de mi causa por ahí, pero cuando vos ves que no hay un hecho jurídico, o sea, son sentencias que son parodias de sentencias judiciales que convalidan sentencias mediáticas. Esta última que intenta cortar mi prisión domiciliaria salió antes en el diario de la Nación de que me notifiquen a mí o a mis abogados. Ese es el nivel de cosas que está sucediendo en la Argentina, ¿no? Y yo temo que la campaña del año que viene esté montada solamente sobre el tema judicial de los K. Entonces no se puedan ver las cosas buenas que evidentemente va a intentar hacer el gobierno, como sucede hoy, porque vos tenés una ley que nuestras mujeres han luchado décadas y que en estos 2 últimos años ha habido una presencia enorme, intergeneracional, de las mujeres para sacarla adelante, que se la recontra merecían, y tener la puesta en marcha de la movilidad jubilatoria que funcionó desde 2008, que Macri destruyó. Bueno, te lo van tapando todo con una agenda judicial que es espuria porque en definitiva mi preocupación es la condena trucha que tengo, ¿no? La domiciliaria sí o no, que es importante en términos del vínculo con mis hijos. Que es curioso lo que dice el juez también, porque parece que el único vínculo tiene que ser material. Sí. ¿Cierto? Si materialmente están cubiertos está todo bien. Y yo le diría al juez que me parece que él tendría que estar mirando otras cosas, ¿no? Pero bueno, los derechos sí, de hecho, son otras cosas. No lo comentamos hoy, pero yo leí el fallo de ayer y lo que dice es que, bueno, como ahora vos cobrás la pensión y podés tener una trabajadora doméstica y tenés una casa digna, bueno, ya está, con eso los pibes van a estar bien. Pues una visión un poco materialista de la relación padres-hijos, espero que no sea la que ejerce en su casa, pero bueno, veremos. No, pero además la ley no dice eso, no, la ley no se pregunta cómo van a estar los hijos. La ley dice que si vos tenés hijos de menores de 5 años, esos hijos tienen que convivir con vos. Claro. Pero aparte el juez se pone el mismo en descubierto, porque venía haciendo un montón de trámites para evaluar la decisión difícil que tenía que tomar. Y con 2 días de Clarín la toma sin esperar que le lleguen los informes que él mismo pidió. Entonces, si no fuera trágico, es grotesco, ¿no? Amado, ¿cómo estás? Nicolás te saluda, buen día. ¿Qué haces, Nico? Bien. Vos recién hablabas de que esto obviamente no es una cuestión jurídica, sino que es una lucha de poderes entre una minoría muy poderosa y una mayoría cuyo poder reside justamente en eso, en que somos muchos. Sin embargo, digamos, las instituciones funcionan como un arnés justamente para proteger a esa mayoría del poder de la minoría. ¿Vos crees que ese arnés, el que hay hoy en día en la Argentina, sirve para ese fin, para proteger a las mayorías de las minorías más poderosas, o por el contrario es una garantía de ese status quo y lo que hay que hacer es cambiar la estructura institucional de algunos sectores de la Argentina? Mira, las bases materiales de las instituciones que tenemos hoy, que emanan de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, han cambiado terriblemente, ¿no? Hay empresas transnacionales que son mucho más grandes que muchos países juntos. Entonces está claro que son democracias tuteladas, democracias en algún sentido que donde la representación está demasiado mediatizada y sobre todo es demasiado desequilibrado la capacidad que tiene los distintos sectores. Lamentablemente hoy depende mucho más del compromiso de las personas que el pueblo vota que de un entramado institucional. Entonces quedas muy sujeto a esas cuestiones que marcaba Cristina el otro día, ¿no? Las ganas, la capacidad, el valor de enfrentar algunas situaciones. Y me parece que es un eslabón demasiado débil para que quede en manos de la cuestión de todo un país para convertirse en una patria. Y de hecho,
algo mal tiene que estar sucediendo, porque si llevas 40 años donde en todo el mundo la distribución del ingreso va empeorando, bueno, el sistema judicial tiene algo que ver en eso, ¿no? El sistema institucional tiene algo que ver, porque si fuera un hecho de un país, podríamos decir que es una singularidad, pero no es lo que está sucediendo. Este es el modelo que, digamos, se fue imponiendo, y es el modelo además que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, es decir, los organismos que se manejan desde Washington, han impuesto en los países que buscaban avanzar. Y así que está claro que hay un problema institucional, donde además, te diría que en países como Argentina, ¿no? Vos tenés la Corte Suprema de Justicia, no miró, se cerró los ojos o miró para el costado con las subas de tarifas, con la caída de salarios, con el endeudamiento desastroso que llevó adelante Macri en solo 4 años. Es el peor país del mundo en deuda del Fondo Monetario. O sea que el sistema judicial algo tiene que ver con esto, algo tiene que ver con que sucedan las cosas de esta manera, y como les decía antes, ¿no? Vos fíjate que estas causas, por ejemplo, en la Corte estuvo poquitos meses para ni siquiera mirarla. Le clavaron lo que se llama un 280, sí, que es no la vamos a mirar, la causa mía. Ahora tenés desde fin de 2012, principio de 2013, el asesinato de Floriana Avellaneda durmiendo en la Corte para no darle sentencia definitiva. Son 7 años. Está claro que trata muy distintos, temas muy distintos. Y lo de Floriana Avellaneda, que es un asesinato de un chico de 14 años de Verplatz y Gómez, yo te lo asociaría, que no es una cosa aislada de la Corte. Tiene que ver cuando intentaron poner el 2x1 a los militares, tiene que ver con que la semana pasada cambiaron una sentencia desde la Corte que ya tenía casación para liberar a 2 civiles condenados por lesa humanidad. Entonces está claro que esta Corte... Sí, el caso de Blaquier. Y tenés el caso Blaquier. Por ejemplo, digo, porque bueno, el de Fede Avellaneda era un joven de la Fede que apareció muerto con signos de tortura y empalamiento en las costas uruguayas. Sí. Pero además están los casos de los civiles que no resuelven, como el de Blaquier. Que es un poco el ideólogo hace 40 años, como vos decís, de todo este sistema desigual. Claro, pero vos fíjate, entonces la Corte tiene un sesgo a ayudar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, y lo hace expreso cada vez que puede. Lo que pasa es que lo de la semana pasada, que es un escándalo, quedó tapado. Claro. O lo del caso de Avellaneda está tapado. Y Amado, ayer obviamente en redes sociales, a partir de que se conoció el fallo del juez que revoca tu domiciliaria, bueno, hubo mucha respuesta y mucha gente planteando la posibilidad de un indulto. ¿Qué mirada tenés vos sobre eso? Yo creo que lo mejor que le podría pasar a la Argentina es que se revieran todas las truchadas que se hicieron durante estos años. Me parece que eso es lo que realmente sanaría. Que bueno, cada uno de nosotros pueda discutir si, por ejemplo, en mi caso, testigos comprados, pericias que no te dejaron hacer, la denuncia original hecha por un servicio que había sido milico. Hay todo un entramado donde no hay una prueba de lo que se dice, hay dichos. A veces dichos de periodistas, a veces dichos de un tipo pagado. Entonces, me parece que lo más sanador sería poder discutir esto en un sistema que al menos la cancha no esté inclinada. ¿Vos decís un nuevo juicio, Amado? Y yo creo que hay que anularlos y volverlos a hacer, porque las sentencias son nulas. Las sentencias vos fijate lo que está sucediendo hoy con el caso de las fotocopias. Casación acaba de convalidar cosas que son grotescamente falsas. Pero ya el sistema judicial te lo convalidó. Entonces es como que están preconstituyendo prueba para algo que va a pasar. Por eso yo estoy más preocupado hacia adelante por la Argentina que por lo que pueda tener que soportar yo, que te repito, en definitiva es muy doloroso, pero es una anécdota. Amado, vos recién decías, bueno, esto termina quedando en manos de algunos funcionarios. Ahora, el jefe del servicio penitenciario, que te escuchaba a vos ilegalmente, que te escuchaba hablar
con tu abogada defensora que violaba tu derecho a tu defensa, es empleado del Ministerio de Justicia, de la ministra de Justicia Lozardo. Bueno, eso debiera ser inaceptable, ¿no? Porque realmente cuando uno mira el expediente de Lomas de Zamora, es una cosa propia de una dictadura. Está claro que no era una dictadura el gobierno de Macri porque llegó por el voto, pero el accionar era el de una dictadura. Cablear y escuchar a la gente en la cárcel y armar todo un sistema de monitoreo y usar eso para filtrarlo a la prensa, bueno, yo te diría que habría que revisar mucho la historia para encontrar en el mundo cosas de ese nivel de perversidad, ¿no? Y eso alguien lo hizo. Alguien dio la orden, alguien lo ejecutó, alguien lo llevó adelante. Entonces, ni siquiera yo creo que en estas cosas cabe la cuestión de obediencia debida tampoco, ¿no? Porque si vos por tener un sueldo sos capaz de hacer ese tipo de cosas, bueno. Por eso y además, el que ejecutó eso fue Blanco. Sin duda, el jefe del servicio penitenciario. Y vos fíjate, yo lo escuché a Garabano hablar de esto, y dice que no tenía ni idea, pero él iba a Líric, entró al lugar que nosotros estábamos con cámara, todo a hacer un circo, porque había una política deliberada de poner este tema como tema único de agenda, mientras hacían todo las tropelías y se robaron la Argentina. Entonces vos, si no hay una acción clara de la organización popular y del gobierno para decir, porque yo me pregunto, ¿quién está defendiendo a Macri hoy? Es increíble, ¿no? El nivel de cobertura que tiene Macri y sus funcionarios. Sí. Pero bueno, hay que seguir, no hay que enojarse, no hay que bajar los brazos. Yo creo que ya ganamos porque la organización popular juvenil más importante de la Argentina tiene estas mismas ideas y son ideas que las jóvenes y los jóvenes las han hecho cargo y las han hecho carne y lo que no hay que hacer es desesperarse, lo que hay que hacer es seguir luchando y darle a cada cosa su lugar. Yo creo que el lugar más importante hoy en estos temas es entender lo que están haciendo sobre la vicepresidenta de la Nación, que te aseguro que la campaña del año que viene va a ser nada más que eso desde el lado mediático. ¿Vos pensás que el año que viene van a ir contra Cristina directamente? Esperá febrero y yo te lo aseguraría, porque vos ves los movimientos que está haciendo el sistema de la administración de leyes que se llama justicia y cómo van perfilando la cuestión mediática, cómo los candidatos que están poniendo son candidatos más para hablar en los medios que para hablar de política, y me parece que va para ese lado, ¿no? Uh-huh. Bueno, Amado, como vos sabés, estamos ahí con vos. Sí, a mí me encanta poder compartir esto y agradecerles muchísimo porque cuando se apagan las voces todo se hace más oscuro, ¿no? Y el esfuerzo que vienen haciendo ustedes es muy muy importante y sobre todo cómo lo han sostenido en el tiempo, porque lo más difícil es sostener las cosas potentes en el tiempo y me parece que Roberto han hecho un gran esfuerzo y esto va a ir para mejor. Un abrazo gigante, Amado. Abrazo, Amado. Muchas felicidades a todas y todos los que escuchan y a no aflojar y a no perder la alegría de pelear por lo que peleamos. Chao. Amado Vudú, señor, es un símbolo del lawfare hoy, el exfuncionario kirchnerista que formó parte protagónica de un cambio estructural en la Argentina, que fue el de la estatización del sistema previsional y que bueno, hoy es perseguido como es perseguida la vicepresidenta de la Nación. Digo, vos sabés que cuando vos vas a mirar las causas de los exfuncionarios kirchneristas, todos tienen, vos sabés que los voceros de los funcionarios que no, a ver,
Kicillof tiene 36 causas penales en contra. Está siendo gobernador mientras se defiende de esas cosas. La gente por ahí no sabe. Sí. Sí, y que vos podés saber que son mentiras, pero igual es... Digo, nosotros lo vivimos hace poquito cuando nos denunciaron, que era una cosa mínima, sabíamos que no nos iba a pasar nada. Y aún así tenés un estrés, loco. Cuando tenés un juez, un fiscal que te investiga, que te imputa, un diputado que te denuncia, imagínate a ellos. Vos sabés que a Daddy Brieva le hicieron ahora 9 denuncias, 9 personas distintas lo denunciaron por ese chiste que hizo. Así que tienen que estar los abogados trabajando en cada una de esas cosas, y hace un año que el peronismo está en el poder, ¿no? Y me parece que se da, digo, ¿para qué está el lawfare? Para mantener los privilegios. Como alguna vez se hacía con la dictadura, ahora se hace con el lawfare. ¿Los privilegios se mantienen o no? Y yo diría que sí, porque si vos empezaste el año con 8 millones de personas en comedores y lo terminás con 11, pero al mismo tiempo las empresas alimenticias tuvieron récord de ganancia, el campo está ganando, me decían ayer, el 90% más en dólares que en el mejor momento de su historia, que fue en la época de la 125. Entonces no es que la gente no puede comer asado o alguna no puede comer nada porque hubo la pandemia, porque en la pandemia esta gente ganó más que nunca. No puede comer asado porque no hay una cada día más injusta distribución del ingreso. Entonces, bueno, el lawfare es para mantener esos privilegios. Ahora, si el protagonista del lawfare, son varios los jugadores, pero el protagonista es el Grupo Clarín, y lo que uno ve es que el Grupo Clarín es financiado por el gobierno. Entonces la única verdad es la realidad. Después, los funcionarios que son comentaristas de la realidad, o el presidente preocupado por la realidad, no sirve de nada. La única verdad es la realidad. La realidad es que ese grupo es cada día más financiado por el gobierno, y ese grupo es el que generó que haya más contagios, que generó que haya más muertes, el que lucha contra la vacuna, y el que apretó al juez para que vuelva a meter preso a Amado Boudou.